Como governos socialistas são mantenidos. Aqui neste livro estará o relato de um periodista que foi em búsqueda de informações sobre obras públicas pagadas por los gobiernos brasileños. Bienvenidos al Club Elite, el único club de lectura que tiene una gatita lectora. Me llamo Nastasia y hoy hablaremos de Dossier Venezuela de Leandro Stoliar. En este libro muestra la trayectoria de un periodista que fue reportear en tierras venezolanas. Su intuito era buscar informaciones sobre obras públicas que fueran financiadas por los gobiernos de izquierda. Y estas obras ya estaban en un gran esquema de corrupción. O sea, dinero público brasileño que estaba siendo desviado a través de un banco nacional llamado BNDES para obras, supostas obras venezolanas. Detenido por 30 horas sin agua, sin comida, hablaremos de esta trayectoria en tierras venezolanas y presupuesto que nuestra conversación aquí no sustituye la lectura del libro, que por señal es muy buena y sencilla y fácil, aún para un hispanohablante. Si te gusta este tipo de material, si te gusta este tipo de contenido, déjanos un like y suscríbete en el canal. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Bien, en la realidad el libro fue un hecho muy posterior de la reportaje. Todo empezó con una investigación periodística que tenía por finalidad descubrir lo que había pasado con los préstamos brasileños a la dictadura venezolana. Entonces no fue de la nada que surgió, porque tenía antes de todo pasar una investigación en curso, empreitera implicada y también la sospecha que el banco brasileño, un banco nacional, fuera utilizado para desvío de dinero. El libro contiene la estructura de presentar los pasos y las impresiones de estos profesionales que fueron presos en Venezuela. Y hablo en el plural porque no solo Leandro Stoliar fue preso y detenido, pero también su camarógrafo. En la página vemos los acontecimientos finales que dejan como un suspenso agoniante, así como, aunque sepamos que resultó todo bien, uno tiene agonía de saber que ellos están teniendo este tiempo de estrés, de trauma. Outra coisa também que nos deixa um pouco mais apreensivo é saber que esta história é real, que passou e que passou com um compatriota, né? Em meu caso, não consigo imaginar um reportero passando por uma situação desta, uma vez que Brasil aún tiene una democracia consolidada. Después de darte un gusto del final de la historia, él vuelve hablando de los primeros pasos, como instalóse en el hotel, como fue a una cena en un restaurante bacán y cómo empezó su trayectoria haciendo también entrevistas en las estaciones de metro. Esto porque se supone que el gobierno brasileño había entregado préstamo también para ampliar las líneas de metro en Venezuela. La idea toda de estos financiamientos era que ampliara la infraestructura de Venezuela. Entonces, cuando él empieza a preguntar, a entrevistar a la gente qué estaba pasando, que no había sido ampliada las líneas de metro, la gente empieza a decir
los problemas que pasaba de corrupción allí en Venezuela. Luego, a continuación, él muestra cómo que fue entrevistar a Juan Guaidó. Como ustedes saben, Juan Guaidó es el principal oponente político de Nicolás Maduro, y por ser un oponente político fuerte, no es bienvenido. Esta reportaje fue muy complejo, el lugar donde estaba, la cantidad de seguridad. Ellos tuvieron que entrar por detrás de un edifício. Más complejo, sin duda, fue cuando llegó al final de su trabajo. Esto porque ellos salieron de Caracas y fueron hasta Maracaibo. Allá supuestamente había que tener una gran obra de infraestructura de un puente. Cuando llegaron allá, había un cartel que hablara de esta obra en conjunto con una empreiteira brasileña, con el gobierno brasileño, pero había solo un cartel y nada más. Ato contínuo, cuando ellos salieron de allí y pensaron, está todo bien, está todo tranquilo, empieza una persecución de carros negros sin patente, sin identificación, y ellos piensan que va en la realidad de ser secuestrados. No se pasara en su cabeza que en la realidad era la policía política de Maduro que estaba en pronta persecución. Para quien no está familiarizado con el término policía política, explico. La policía política de Maduro llama SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Este servicio, esta policía, tiene como finalidad responder a Maduro. Entonces ella no debe satisfacción a nadie. Todo es directamente con el dictador. Entonces es muy peligroso para un reportero ser pego por esta policía política, porque ellos pueden incluso amenazar a sus oponentes cuando tienen la seguridad que estos mismos es un peligro para el gobierno, ¿no? Para la dictadura. Y todo se queda mucho más complejo porque la policía política ahí es muy fanatizada. Por lo tanto, ellos insultaban a los periodistas, ellos hablaban que nunca iba a volver para su casa, y hacía como un terror psicológico. Esto es agravado porque en este momento Venezuela no reconocía el gobierno brasileño. Esto porque la antigua presidente, amiga de la dictadura, había sido impeachmentada. Entonces, estaban las relaciones de Brasil y Venezuela aún más en estado de tensión. Fue amenazado de ser tirado para afuera del avión. Entonces dijo que fue muy complejo porque él sintió temor por su vida. A final de cuentas, el avión estaba con la puerta abierta. Imagínate una escena muy compleja y uno puede pensar, Nastasia, fue solo 30 horas de prisión, pero son 30 horas donde ellos estuvieron siendo interrogados 16 veces, repitiendo una y otra vez la misma historia, siendo llamados de terroristas, de espiones, siendo amenazados de muerte. Y uno, cuando está viviendo en esto, no tiene la idea de la cantidad exacta de horas y de lo que va a pasar. A final de cuentas, ellos estaban en tierras donde reina
Ahora hablando del momento más impactante para mí, fue cuando después de muchas horas sin comida, sin bebida, Leandro pide para que la policía que estaba haciendo su guardia comprara con su propio dinero, con dinero que él había llevado para Venezuela, para hacer sus gastos comunes allá. Ele falou para ella assim, ele falou para ella, mira, todavía tengo dinero en mi bolsillo, ¿por qué no llevas y compras sándwich para todos nosotros, para mí, para mi colega de trabajo, para ti, para sus amigos? Ella fue un poco relutante, pero aceptó la propuesta. Salió de su puesto y compró la comida para todos. Esto porque en Venezuela no rechaza comida. Esta policía, aunque está en una posición privilegiada delante de la demás población, ella también estaba sufriendo con la dictadura, a punto de no rechazar comida. Una mujer. Al final nosotros nos preguntamos qué pasó con ellos y cómo ellos consiguieron volver a Brasil. Lo que pasa es que él, junto con el camarógrafo, estaba con una pareja de periodistas venezolanos que trabaja para una ONG venezolana de derechos humanos. Entonces él accionó, esta pareja accionó la ONG y de ahí empezó los trámites para sacarlos de la cárcel. Pero tuvo que envolver muchas personas para que ellos pudieran salir ilesos, sin más complicaciones. También estuvo envolvido en momentos periodísticos la CNN española, que es una emisora que todavía pasa en Venezuela. Y lo más interesante de todo esto es que en el momento que yo estaba reporteando la desaparición de estos periodistas, la CNN fue derrubada por el gobierno Maduro. Después se restableció la comunicación, ellos pudieron volver a Brasil y escribí este libro que les recomiendo muchísimo. Entonces les dejo aquí abajo el link donde puedes comprar el libro Dossier Venezuela. Todo que he hablado aquí con usted no sustituye la lectura del libro. Hablamos de Dossier Venezuela en esta semana y hasta la próxima. Chao.